Bienvenidos a Reporte Ruemer, este es su reporte. La propuesta es llevarle al rincón donde se encuentre ideas, novedades, provocaciones. Al final de cuentas, la propuesta es que solamente la mente crítica puede realmente acabar con la ignorancia, con el racismo, con el fundamentalismo. No es a través ni a través de drones, ni a través de murallas, es a través de una mente cuestionadora y empoderada la que puede fortalecer al ser humano. Bienvenidos a su programa. Les voy a hacer rapidísimo una pregunta para que se conozcan. Rapidísimo, tienes que decir tu nombre y tu primera impresión de ella. Rapidísimo, vas. Arturo Ramos, guapa, inteligente. Gracias. Bueno, no es que esas no son impresiones, son facts, güey, relájate, va. Bueno, yo soy Oscar de la Borbolla. Dare, atrévete. Soy Sí, escritor. aquí estoy. Y Viviana me llamó la atención en la semana pasada que hicimos el programa por unas opiniones bien calibradas. Mencionó algo a propósito de que la memoria tenía que ser como un músculo que se ejercitara. Y de ahí nos brincamos al libro de Joshua que tú Pero mencionabas ya y al estás de hablando Giordano Bruno, que ahora racionalmente. digo completo. Tu impresión, una característica que no sea obvia. Que no sea Que racional. creas tú que intuyes. Mal carácter, muy cariñosa, Me le ha está pegado viendo algún con hombre, unos ojos como- alguna Aquí mujer. estoy, es que estoy enfrente. Dilo, Aquí dilo. estoy. Le gusta leer, prefiere ver la tele. A ver, invéntate una Dime intuición. una. No, yo creo que le gusta ver, sobre todo, obras de arte. Tiene los ojos como acomodados para visualizar cuadros, esculturas. Me gusta mucho como la que danza. Sí. Así es. Muy bien, mi impresión es que eres muy traviesa, que Depende. desde niña eras la que llamabas la atención, la que hacías el show, la que le sacas la conversación a las mamás de tus amigas, que eres el hombre vital en francés, impulso de vida. Me gusta la gente, eso Muy también. bien, es va, una realidad. apretemos un botón, va. Basta de... La gran pregunta de la historia de la humanidad es ¿qué hace que un país sea rico y se desarrolle y otro no lo sea? Desarrollo. Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Alan de Botton, en uno de sus libros y videos, que recomiendo muchísimo, de la Escuela de la Vida, comprueba y te demuestra de que muchos países han desarrollado, pero que unos van muy despacio y otros van muy rápido. Según él, las tres variables fundamentales que hacen que un país se desarrolle y otro no, uno tiene que ver con geografía. Según él, los países que están sobre todo hacia el sur, y hay excepciones, hay algunas excepciones como Australia, pero los países que están abajo del Ecuador, en promedio, pero en una correlación muy elevada, son mucho más pobres que los del norte. Los países que se encuentran sin litorales, sin rodeados de agua, son mucho más pobres, como Afganistán, que los que sí tienen acceso a aguas o a estrategias navales. Por el otro lado dice que son las instituciones las que hacen un país rico y otros pobres. Aquellos países que realmente respetan los derechos de propiedad, los contratos donde se cumple la ley, todo tipo de análisis económico, llamémoslo así, del derecho, va a generar que un país sea rico, donde las instituciones realmente son respetables. Y por último, la cultura. Si en tu cultura metes la mano y metes un gol, y entonces le llaman la mano de Dios, y te llamas Maradona, y ahora resulta que está en el espíritu de Dios ser oportunista y hacer trampa, tu cultura no va a llegar muy lejos. Si eres un jugador de fútbol como Suárez y muerdes a alguien, luego regresas a tu patria, el presidente te recibe con los brazos abiertos, no es una cultura que ayude. No ayudan las culturas que discriminan a la mujer, no ayudan las culturas fundamentalistas de ningún tipo que generan o creen en otras vidas sino en esta, las que no tienen meritocracia. Esas son las tres características principales. El elemento cultural, que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con confianza, que tiene que ver con lo que es trampa y no. El elemento institucional, que tiene que ver con cómo se aplican las rendiciones de cuentas, los contratos, la meritocracia y la geografía. ¿Están de acuerdo con Alan de Botton? ¿Le faltó algo? ¿Le sobró algo? Quisiera oír ahora la opinión de Oscar de la Borbolla. Pues en esta ocasión, fíjate que no estoy en nada de acuerdo por una razón. Si yo agarro un país cualquiera, rico, y aíslo algunos aspectos que tenga y los presento como la clave de su riqueza, por ejemplo, podría decir que, ¿qué será? Inglaterra es un país rico. La población es rubia, la población habla inglés y hay frío. Y presento como características de la riqueza de ese país el color de la piel, el clima. Puedo aislar
elementos más o menos arbitrarios y repetirlos en otro país y quedarme convencido de que mi esquema de interpretación de aquello que lo produce es real. Y a lo mejor en la casuística de la historia de ese país están verdaderamente las claves y no son un modelo simplificador, sino que son justamente una explicación muy compleja de a qué naciones explotó, a qué naciones saqueó, qué relaciones comerciales logró firmar en beneficio suyo y en detrimento de los intereses del otro. O sea, un análisis que haría casuística la explicación de la riqueza de cada país y no tanto unas condiciones tan generales. Vas. Educación. Educación genera instituciones fuertes, confiables, con instituciones fuertes, confiables, también genera una cultura popular. Creo que podríamos generalizar ciertas cosas y hay aspectos comunes. Por ejemplo, países que vivieron ciertas guerras de forma reciente, las grandes guerras, pues salen con alguna experiencia muy particular y creo que también han logrado un desarrollo a partir de esta. La cultura definitivamente es de las pocas cosas que puedes hacer que un país crezca, igual que el deporte, y ahí vemos también de dónde puede salir, es canalizar a la juventud hacia algo positivo. Y esas dos son las vertientes. Y es algo cultural. Definitivamente. Vas. Yo coincidiría parcialmente con esta idea y un poco reivindicar a Max Weber. Digo, te ha tenido muchas revisiones, pero en Economía y Sociedad no habla mucho del protestantismo, la cultura, pero digamos particularmente la idea protestante, estas sociedades más egoístas que ponen el acento en el individuo, no tanto en la familia como colectivo, y eso hace que progresen un poco los países. Ha tenido muchas revisiones esto, pero hay un núcleo de ideas que creo todavía se siguen sosteniendo sobre el desarrollo de los países. Sin duda alguna es una de las grandes preguntas de la humanidad. Jared Diamond, el premio Pulitzer, tiene un gran libro que se llama Acero, Armas y Gérmenes, donde habla de los avances tecnológicos. Acemoglu habla ahorita de instituciones, Douglas North igual. Jeffrey Sachs tiene un gran libro donde también habla mucho de la geografía. Yo les quiero compartir, yo escribí un libro con Clotaire Rappey, me meto a este tema Move Up, qué mueve a un país y qué hace una cultura. Y me meto al tema de la psicología, de la biología y de la cultura, porque las instituciones son elementos culturales. Pero es muy interesante ver cómo los mismos países que vienen de la misma historia y pasan por distintos proyectos como Alemania del Oriental y Alemania Occidental, Corea del Norte versus Corea del Sur, Vietnam del Norte versus, etcétera, etcétera, qué tipo de implicaciones tienen. A quien le interese ese tema, este es un libro que espero les provoque y lo critiquen, y se vende en Amazon, está publicado por Penguin UK, está en inglés, se los recomiendo mucho, el de español es muy distinto. La siguiente palabra va, basta, P, propaganda. Propaganda. Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. Me voy a meter en un tema difícil. Antes se hablaba, realmente el tema de la propaganda empezó a partir de 1922, una cosa así con Edward Bernays. Aquí la propaganda lo que te supone es lo siguiente, no es la propaganda que ustedes escuchan. Aquí lo que nos dice es que realmente hay demasiada información y que nos creemos libres los seres humanos. La hipótesis fuerte aquí, una de las hipótesis es que no somos libres, somos muy manipulables. Dos, que nos manipulan un grupo de gobernantes invisibles que realmente definen cuál va a ser la moda, qué vamos a comer y que forman nuestros gustos y nuestras preferencias. Que nos creemos muy autónomos, pero que no es el caso. Tres, que este tipo de cosas, a lo mejor tú me contratas porque tú eres mi cliente y yo soy un agente que hago relaciones públicas y voy a hacer propaganda. Voy a utilizar determinados mecanismos, como por ejemplo un presidente como Reagan, donde está dando un discurso cargando un bebé. Es decir, pongo el sonido, el color, la música, el olfato, la temperatura, para crearle una realidad virtual a la gente. Y que muchas personas que se creen libres no lo son tanto. Hay un puñado de expertos que de alguna u otra manera saben vender lo que están vendiendo y consideran que tú no eres tan inteligente como te crees. Propaganda. Definitivamente estamos condicionados. Quien niegue que somos parte de toda la información que traemos, de la que nuestros papás traen, nuestras escuelas traen, cómo se siguen educando a los niños en las escuelas, está completamente equivocado si crees que somos libres de esa parte. ¿Coincides con él? Sin embargo, creo que todos tenemos el chip adentro de repente generar conciencia y decir, esto no viene de mí, esto es parte del aprendizaje del que me tengo que deshacer.
y hacer una limpia personal para ver con qué te quedas, porque todo esto te puede dejar te vuelve un movimiento animal en masa, ¿no? Y el día que quieres actuar diferente, pues definitivamente por ahí creo que tienes que reaccionar. Pues ahora sí estoy de acuerdo con la hipótesis nula, porque aunque pueda haber excepciones, yo creo que a nivel estadístico el hecho de que alimentos chatarra hayan venido a desplazar la comida sana como frutas, verduras, Él de hecho trabajó en la empresa del tabaco bebidas mucho gaseosas llenas de azúcar y de endulcorantes que son verdaderamente perjudiciales, y una serie de cosas que consumimos cotidianamente muestran la cantidad de ventas que tienen, que sin duda son metidas en el mercado a fuerza de una, yo no le llamaría propaganda, pero sí de una publicidad. Es PR. De hacer que se les quede pirograbado en el alma el deseo y el anhelo de consumir lo que le asocian con lo que les gusta. El qué o el por qué, el cómo. El cómo, por ejemplo, cuando él defendía, porque tuvo como cliente vender tocino, y tenía que decir que era sano, pero no lo puede decir él. Trajo un grupo de doctores en la tele, en aquella época no sabía lo que era el fat, el daño que te puede hacer comer tanta grasa. Y obviamente así lo vendió. Y también te dice, yo no te voy a recibir como cliente si siento que lo tuyo no es vendible, pero ya se opera el mundo. No es que tú votes por él y por ella y por él. Para políticos hay 2 o 3 partidos, hay 2 o 3 candidatos, y todo está conformado de alguna manera en lo que queremos escuchar, ver, y cómo conozco lo que tú quieres ver. Yo coincido parcialmente, porque a pesar de que sí hay condicionamientos y que uno es lo que ha sido de manera acumulada, yo creo que también hay una zona de decisión, incluso en el tema de las modas. Uno puede decir que se compra o no, puede haber un condicionamiento, por supuesto, pero siempre hay un momento también de poder decidir. Me parece que en todo caso conviven ambas maneras de ser, tanto esta manera de influenciar, pero también una manera de decidir. No todo el mundo es un borrego, pero lo que voy, ni te das cuenta, afortunadamente. Sí. Porque si no te metes en una crisis, a veces el sistema educativo, en lugar de ayudar, simplemente te entrena para ser así. La memoria repite, ¿no? En lugar de presjunta y ser rebelde. A quien le interesen estos libros, el primer autor de esto fue sobre todo Lippmann. Ahora, por supuesto, Edward Bernstein es de los más famosos. Roger Ailes tiene un gran libro, fue asesor de Nixon y de Reagan, que se llamó You're the Message, tú eres el mensaje. Y yo hoy por hoy, sin duda alguna, hay un libro que se llama PR, entre comerciales, entre advertisement, entre publicidad. Y lo que es la jugada hoy es el PR, es saber hacer un escenario, un teatro, un jueguito, donde no te venden un piano, tú pides un piano. ¿Qué es lo que hacen? Y tratan de meterte en la cabeza, llaman a decoradores increíbles, hacen un showroom de casas increíbles. Pero todas las casas de vanguardia tienen un espacio para la música. Ahora es de moda tener un salón de música. ¿Y qué pones en un salón de música? Un piano. Entonces no es que te venda un piano, es que tu cliente pides el piano. Gran debate, gran debate. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Te pido por favor, Oscar, que nos digas en 2 minutos qué es para ti la nada. La nada. Sí. Bueno, voy a repetir una frase, ahora sí me sorprendiste. La nada para Heidegger es la negación pura y simple de la omnitud del ente, lo cual exigiría como 8 semanas continuas de este programa para explicar esta frase, que es más o menos el tiempo. Lo que sucede es que tengo una mejor vía para explicar la nada. En alguno de los programas estuvimos platicando del tiempo, de la biografía, de lo que recordábamos, y hay muchísimos pasajes de nuestra vida que han quedado completamente borrados y como no han estado atestiguados por nadie. Yo les pediría pues a nuestros televidentes que hicieran una revisión de su vida y se preguntaran ¿dónde está aquello que ni siquiera se han dado cuenta que han olvidado? ¿Dónde están esas tardes perdidas de su infancia que seguramente vivieron y ya ni siquiera la sienten ausentes? ¿Pero qué sería la nada, hablando un poquito de Heidegger? La nada se puede acceder a ella a través de la angustia, una experiencia muy grave en la que uno siente que todo ha perdido sentido. Señoras y señores, no vamos a terminar el viernes en la noche con esto de la nada, pero les agradecemos muchísimo. Quédese aquí en Proyecto 40, su proyecto. Al final de cuentas lo que importa es su opinión, su cuestionamiento, y mándenos palabras. Vamos a jugar. Basta con ustedes. Muchas gracias.